Solemos en esta parte de nuestro culto tener predicación que llamamos expositiva, es decir, continuada, versículo por versículo, de algún libro de la Biblia o epístola. Y entonces vamos en esta serie por el sermón número 6 de la serie. Vamos a leer hoy los versículos del 15 al 20 en este primer capítulo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra y nos auxilie esta mañana. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra clemencia? El apóstol Pablo la usa aquí. Dice que Dios tuvo de él clemencia. En las épocas antiguas, cuando había monarquías absolutas, los reyes tenían la autoridad de ejercer clemencia. Una persona era convicta de algún delito, se le hacía todo el estudio de si era real ese delito, si había testigos, qué es lo que había hecho. Y algunos delitos merecían la horca. Muere ahorcado. Esto no era jugando, era de verdad. Y la gente se reunía en su morbo a ver cuando ahorcaban al delincuente. Porque merecía la muerte. Había hecho algo digno de muerte. Y sin embargo, como el rey tenía en su monarquía absoluta esa capacidad, él podía decir, se le perdona la vida. Y eso era tener clemencia. Eso es lo que el apóstol está diciendo que Dios hizo con él. Que él era un convicto, condenado, merecedor de esa condena, y que Dios tuvo clemencia. Y eso es lo que tiene que entender todo creyente. Que Dios tiene todas las pruebas en contra de nosotros. Que Dios todo lo vio, que Dios todo lo oyó. Dios no necesita testigos. En un tribunal Él puede condenarnos porque Él lo sabe todo. No solo lo que dijimos, hicimos, sino lo que pensamos. Él sabe el por qué hicimos lo que hicimos. Es decir, Él sabe más allá y sabe las motivaciones. Y Él sabe también las motivaciones de por qué a veces no hacemos lo que deberíamos hacer. Él sabe por qué usted está ahí sentado hoy. Si está de verdad, de todo corazón, deseando conocer a Dios, o si está aquí por un simple compromiso, por una obligación. Y Él, sabiéndolo todo, a los suyos
les tiene clemencia y los perdona. Pero Dios en su justicia no perdona simplemente como quien dice, aquí no pasó nada, olvidemos lo sucedido, porque Dios es justo y santo. De manera que la deuda tiene que ser pagada sí o sí. Es decir, Dios, vuelvo a repetir, no puede hacerse de la vista gorda o ignorar lo que pasó. Alguien tiene que pagar el precio de la deuda que ustedes y yo tenemos con Dios, porque esos son los pecados, deudas. Nosotros vivimos en esta vida acumulando una deuda y cada vez que pecamos nuestra deuda es mayor y mayor y mayor y aquello ya, el tamaño es inmenso. Y no hay nada que podamos hacer para pagarle a Dios la gran deuda que tenemos. Por eso su Hijo Jesucristo vino al mundo y ese es el primer versículo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Yo le pregunto, ¿la recibe usted esta palabra que dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores? Hasta ahí muy bien, algunos dirían, pero Él responde, de los cuales yo soy el primero. Mientras usted no se reconozca pecador, convicto, merecedor del infierno, esta salvación no se hace real en su vida. Pero gloria a Dios que hay salvación en Jesús y que Él tiene, vayámonos con esta palabra hoy, clemencia. No tenía por qué hacerlo, tuvo clemencia. Y esto produce algo. Y realmente, si yo he de darles la razón por la cual el cristianismo está tan mal y tantos que se dicen cristianos viven como viven, es por nunca haber entendido esta clemencia que Dios tuvo con ellos, sino que se sienten en parte merecedores de la salvación. No ven la grandeza de la salvación que Cristo nos ha dado. Pero los que sí entienden esta clemencia, ahora responden a esa clemencia de cierta manera. Los que experimentan verdadera conversión, y conversión llamamos, recuerden, a un cambio de rumbo en la vida. Un cambio de rumbo en su vida. Los que experimentan esto ahora son tomados por Dios para ser ejemplo, porque eso dice el versículo que sigue, dice el versículo 16. Por eso fui recibido a misericordia. Dice, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, y esta es la palabra, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. La pregunta que debemos hacernos entonces ¿es usted un ejemplo de conversión? ¿Es usted una persona que se pueda poner como ejemplo y que dice, yo lo conocía antes, es otra persona? Y no es realidad que seamos otra persona, es una persona renovada por el poder del Espíritu Santo al entender el Evangelio. Pero vuelvo a decir, es que yo leo esto y no es lo que veo en los cristianos o en los que se dicen cristianos. Esto es lo que se supone que debe producir en nosotros el entender la gracia de Dios, haber sido recibidos a misericordia. Jesucristo mostrando en pecadores su gran amor y poniéndolos de ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo realmente? El ejemplo es, y ese yo lo digo y yo quisiera que cada uno de ustedes lo pueda decir a otros. Y decirle a la gente, mire, Jesucristo me cambió a mí. Él me salvó a mí, me rescató a mí, y si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquier otro. Porque uno se ve como el caso imposible. Es que yo era terco, orgulloso. Y Dios me cambia. Y Dios me hace humilde y atento. Y usted cada uno diga su pecado. Es que yo amaba tal o cual pecado, tal o cual vicio, tal o cual. Yo era rencoroso, yo estaba lleno de amargura en mi corazón y Él vino y quitó la amargura y ya no tengo eso más. Eso es lo que dice aquí. Ejemplo
Pablo, ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Pero es que hay muchos que se dicen cristianos que no son ejemplo. Son el ejemplo a no seguir. Y yo necesito que entendamos esto. Eso es ser cristiano. Tiene que usted ser. Ahora, tristemente, algunos quieren fabricar las cosas. Quieren dar una apariencia de algo que no son realmente. Dios nos libre de eso. Pero cuando sí se entiende y cuando Dios ha hecho la obra en el corazón, aquellas personas tienen estas características. Humildad, porque saben que no lo merecían. Compasión, porque ahora ya no ven a los demás por encima del hombro creyéndose mejor. Dice, cuando usted ve a un pecador terco, hundido en el pecado, dice, si fuera yo, a menos que el Señor no me hubiera, si no fuera porque el Señor me rescató. Y eso nos enseña a ser pacientes para con otros. ¿Por qué? Porque Dios fue paciente con nosotros. Y eso nos da esa esperanza que les digo, que uno puede decirle al pecador, mire, yo le voy a hablar al Evangelio. Y de una vez que se lo doy, le digo, pero vea, si Él lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted. Nos da esperanza de que si Él cambió a un pecador como yo, puede cambiar a cualquier otro. Pero si esta salvación es bien entendida, si la misericordia y clemencia de Dios es bien entendida, que no es otra cosa que si usted entiende el Evangelio, el resultado de ese entendimiento es una doxología. Le decimos doxología a un himno de gloria. La palabra doxa en griega significa gloria. Doxología es himno de gloria. Y a eso lleva la salvación de los pecadores. Porque una vez que él dice, el apóstol Pablo dice, para ejemplo, dice, él tuvo de mí clemencia. Él mostró en mí su clemencia para ejemplo de todos los que habían de creer en él. Y entonces dice un por tanto. ¿Qué significa la palabra por tanto? Por esta razón. Esto entendido me lleva a lo siguiente. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí está la prueba de fuego. Si usted dice ser cristiano, si usted dice entender el Evangelio, ese Evangelio le lleva a adorar a Dios y a exaltar al Dios único y verdadero y a admirarse de quién es Él y de cómo es Él. Y yo sé que no me va a dar tiempo de ir parte por parte, pero poquito a lo que me dé el tiempo. Miren cómo Él llama a Dios y analice si así es el Dios en el que usted ha creído, si ese es el Dios que usted tiene en el corazón. Porque dice, al Rey de los siglos. Siglos significa edades. Él es Rey sobre todo. Rey significa soberano. Ahora, esto es tremendo, porque nosotros vivimos en un siglo malo. Así lo dice Gálatas 1:4. El apóstol Pablo dice, hablando de Cristo, Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pero entonces vean, en este siglo malo donde parece que vence el mal y parece que los malos son los que van ganando, en este siglo malo Él es Rey. Eso es maravilloso. Él es Rey de los siglos. Era Rey, es Rey y siempre será Rey. Sin embargo, Él ha determinado que en este tiempo presente el mal todavía permanezca. Pero Él es Rey. Por eso nosotros cantamos con ese gozo el Salmo 97. Jehová reina. Regocíjese la tierra. Y la Biblia nos dice que su reino no tendrá fin. Cuando hablan en Lucas capítulo 1, versículo 33, el ángel le habla a la Virgen María y le dice que Dios le dará el reino y su reino no tendrá fin. Él es Rey. Ya en este momento lo es. No estamos esperando a que lo sea. A veces sí en nuestros cánticos hablamos como si ese reino es futuro, y es por lo siguiente, porque estamos hablando de la consumación del reino. Cuando ya Él, dice la Sagrada Escritura,
ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies y elimine todo pecado y resto de maldad. Rey de los siglos, Rey de la era pasada, Rey de la era presente, Rey de la era venidera, inmortal, el Dios eterno. Dios siempre ha sido, Dios nunca comenzó, Él siempre ha sido y Dios no necesita de nadie. Él es eterno, pero vean la maravilla, el Dios eterno, que fue el que creó este universo, entra en la dimensión del tiempo. Su Hijo eterno se hace como nosotros, entra en el tiempo. Y estos son ciertos misterios de la fe que nosotros no podemos comprender, pero nada más nos llevan a alabarlo. Porque la Biblia nos dice, el apóstol Pedro hablando en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 15, cuando él les habla a los judíos, dice, matasteis al autor de la vida. Yo les pregunto, ¿eso tiene sentido? Eso es como imposible, pero fue lo que ocurrió. Al que creó la vida, mataron. Pero Él es inmortal. Es invisible. Y aquí, después pasaremos por ahí también, pero en el capítulo 6 de esta misma epístola, nos amplía cuando dice en el capítulo 6, versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Oigan esto. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Él sea honra, imperio, sempiterno. Ahora, esto es maravilloso. Porque en muchas partes de la Biblia se nos habla de que hubo quienes vieron a Dios. ¿Cómo se ve a Dios? ¿Cómo se ve a Dios si Dios no es como nosotros, no es visible? Bueno, Dios se hace visible. El mismo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. Pero Él lo explica, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ven, es misterio, pero es revelado. Cuando Felipe le pregunta a Jesucristo, enséñanos, muéstranos al Padre y nos basta, la respuesta de Cristo es, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces a Dios se le ve en su Hijo Jesucristo, pero no con estos ojos, porque ustedes ni yo hemos visto a Jesucristo. Pero por la fe creemos lo que dice el apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Vuelvo a decirles, no estamos hablando de cosas impresionantes, porque algo que es invisible. Pero ahí dice que tiene una imagen. La imagen del Dios invisible es su Hijo Jesucristo. Nos enfrentamos, mis estimados, con lo incomprensible. Pero no es para que nosotros digamos, qué difícil eso que explicaron hoy. Es para que ustedes y yo nos asombremos y caigamos de rodillas. Y digamos, qué Dios más maravilloso y grande. Invisible, inmortal, pero vino a este mundo y murió. Y se hizo visible. Si la salvación que usted dice tener y el cristianismo que usted dice profesar no le lleva a alabar a Dios, dudo muchísimo de que usted realmente sea cristiano. Porque esto es lo que aquí dice. Después de entender la clemencia y misericordia de Dios, Él no tiene otra cosa que hacer que dice, a Él yo le doy la gloria y la honra por siempre. Y esa es la frase por los siglos de los siglos, para siempre. No encuentra entonces el cristiano aburrido a alabar a Dios. Y el que lo encuentre aburrido, ¿cómo pasará la eternidad? ¿Qué hará? Para los verdaderos creyentes, adorar a Dios, exaltarlo, es el gozo del alma. No es un gozo carnal. Luego le da el apóstol Pablo un mandamiento a este
a este hombre Timoteo. Recordemos que Timoteo es un joven pastor en una iglesia en Éfeso, precisamente donde hoy leímos que él estuvo 2 años. Esa iglesia tuvo excelentes pastores. La fundó Pablo. Timoteo estuvo ahí. El apóstol Juan también estuvo ahí. Pero necesitaba esa iglesia ordenarse. Y a esta serie por eso la hemos llamado Aprendiendo a conducirse en la casa de Dios, porque Él les envió muchas instrucciones. Versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Milicia es ejército, es militar. Ahora, es interesante que aquí diga la buena milicia. Quiere decir que hay mala también. Pero él le explica cómo. Pelear la buena batalla de la fe significa mantener la fe y una buena conciencia. Saber terminar la carrera. ¿Cuánto recuerdo las palabras de aquel predicador Ian Paisley? Ya murió hace mucho, pero que el papá se las decía a él porque él era él fue el fundador de la denominación presbiteriana libre de Irlanda. Una historia muy linda, como él fue líder y levantó un movimiento precioso allá en Irlanda. Pero el papá de él le decía, Ian, no es tan importante cómo empiezas, sino cómo terminas. Eso es lo que está hablando el apóstol. No importa lo que hasta ahora parezca, es cómo va a terminar. Mis hermanos, nos falta paciencia a veces, pero hay muchas cosas que es el tiempo el que las dirá en qué terminan. Tengamos temor de Dios y no tomemos riesgos. Aquí se nos dice que tenemos una labor que hacer y que es la realidad que algunos comenzaron bien y lo digo porque aquí mismo el apóstol Pablo lo dice, comenzaron bien pero terminaron mal, porque hay 2 aquí que se llaman Himeneo y Alejandro, parece que eran del grupo entonces de Pablo, del grupo de los misioneros, pero ¿dónde terminaron? Haciendo cosas que eran hasta blasfemia. Ay, mis hermanos, y eso lo vimos en la primera sesión, hay la triste realidad de naufragio espiritual y de naufragios al punto que uno se dice, ¿cómo? Nunca lo hubiera pensado. Bueno, hay la blasfemia de los que se apartan del camino. El apóstol Pablo usa aquí una frase muy fuerte. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ese entregué a Satanás. Como nosotros creemos y entendemos que los apóstoles ya no tienen, ya es oficio, no hay en el presente alguien que diga ser realmente un apóstol. Creemos que nadie tiene en sí mismo la potestad de echar a alguien a Satanás, de entregarlo a Satanás. Porque no hay alguien con una autoridad tal como los apóstoles. Sin embargo, hay un caso en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, en la cual la iglesia, al expulsar a una persona inmoral, también es usada la misma frase. Y el apóstol Pablo le dice esto a la iglesia de Corinto. Era una persona que vivía en inmoralidad sexual y él les dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la iglesia, cuando saca a alguien por razones correctas de la iglesia, está haciendo algo similar a esto. Y que solamente estamos diciendo, usted no quiso tratar con nosotros, con el amor de la iglesia, con el amor de los hermanos, vuelva al Señor, deje lo que lo está apartando de Cristo. Y esa insistencia, como hoy decíamos en el pacto, que vamos a preocuparnos si vemos a alguien tambalearse, si vemos a alguien desviarse, pero la persona no quiere y no quiere y no quiere y nosotros terminamos siendo los malos. Entonces llega el momento en que la iglesia abre la puerta, porque eso es lo que significa el poder de las llaves del reino, atar y desatar. Ustedes saben lo que anda por ahí, la gente cree que puede atar demonios y etcétera. No es a eso a lo que se refiere el texto. La iglesia sí ata y desata, abriendo la puerta o cerrando la puerta del reino.
Pensemos en lo que dice aquí. Dice, es algo, vean qué interesante, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, dice, para que aprendan a no blasfemar. Y leía a alguien que decía, bueno, pero si los entrega a Satanás, más bien van a aprender a blasfemar más. Parecería eso, pero eso es lo que les decía de tener paciencia. Porque una vez que las personas salen de la iglesia en malos términos, no sabemos realmente lo que va a pasar. Alguien quería que yo dijera exactamente si alguien es hereje o no. Yo no lo sé. No sé cómo va a terminar eso. El Señor sabe. Pero aquí dice que hay algunos que aprenden. ¿A cuánto desearíamos verlos a aquellos que se desviaron volver al camino? ¿O son ustedes como los malos hermanos que quieren que el papá castigue al otro y nunca el papá castigó suficiente? Hay gente así. Nosotros no es así como así ejercemos la disciplina. La ejercemos con el dolor que un papá castiga a un hijo, pero sabe que tiene que hacerlo porque lo ama. Y esta última parte de la disciplina, que se llama la excomunión, ¿qué significa esa palabra? Ya no hay comunión, ya no tenemos compañerismo, mis estimados hermanos, por más doloroso que nos suena, eso es lo que significa. Y las personas con sus acciones, ellos mismos se ganan esa excomunión, ese rompimiento de la comunión, del compañerismo y del compartir con la iglesia. Pero ¿qué es lo que eso va a producir? Todavía no sabemos. Porque en ese caso que les comentaba de 1 Corintios 5, que era un inmoral, él se arrepiente. Y en la segunda carta a los Corintios vemos que esa persona después es recibida, perdonada y vamos adelante, seguimos. Sin rencores. Pero de otros sí se dice que naufragan en cuanto a la fe. Así es como lo dice. Versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, vean que es una acción de la persona, él desecha, ya no quiero esa fe. ¿Aprenderán a dejar de blasfemar? No lo sabemos, por eso no nos apresuramos a decirlo. Él no nos dice exactamente, el apóstol Pablo, a qué se está refiriendo, con cuáles blasfemias dijeron ellos. Y a veces no entendemos también la palabra blasfemia. Realmente una blasfemia es una ofensa hacia algo sagrado. No sabemos de qué tipo en este caso, pero quisiera leer para ustedes lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 9. Ojalá lo tengan anotado este versículo y lo practiquemos. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Oigan lo que dice. Doctrinas diversas y extrañas. La iglesia del Señor no es algo que está comenzando a hacer. Algunos grupos así son. Ustedes va y les pregunta, ¿y de dónde salió esa iglesia? Nada más aquí empezamos nosotros. Sí, pero ¿de dónde viene? No tiene, parece que no entienden que la fe cristiana nosotros no la inventamos hoy. El cristianismo existe desde hace 2000 años. Somos los herederos de la fe una vez dada a los santos, como dice la Sagrada Escritura en Judas. Los herederos de esa fe por la cual ellos combatieron, que fue una vez dada a los santos. Cada vez que ustedes oigan algo de alguien que dice, miren, esto que ahora yo entiendo, nadie más lo entiende así, ni nadie lo había entendido, pero ahora nosotros sí lo entendemos. Eso es algo extraño. Porque lo que realmente deberíamos decir, ok, estamos por el estudio de la Biblia volviendo a la práctica apostólica. Y podemos encontrar en siglos anteriores hermanos de nuestra misma persuasión. Como dice el profeta Jeremías,
Jeremías, capítulo 6, versículo 16, paraos en los caminos y preguntad, y mirad. Él no dice, vea, algo nuevo surgió, no. Busque las sendas antiguas y pregunte, ¿cuál es el buen camino? Y ahí hallará descanso para su alma. Pero vean que estas doctrinas diversas y extrañas generan algo en el corazón de las personas, porque es un apetito insaciable. Viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Y cómo saber si le aprovecha o no a estas personas? Yo les digo, entender mejor una verdad de la palabra de Dios debe llevarle a usted a estar cada vez más gozoso. Servir con mayor dedicación. Porque ahora entiende más la gracia de Dios, como aquí dice, afirme el corazón en la gracia. Pero no es lo que produce las doctrinas diversas y extrañas. Produce un alejamiento, produce algo en el corazón, que ya no hay gozo al alabar al Señor, que ya no hay interés de ir y hablarle a otro de Cristo, que ahora solo esa vianda y ese apetito insaciable por esas doctrinas extrañas. Entonces, la recomendación, más bien el mandato apostólico es guardarse y afirmarse en la gracia recibida. Yo le digo, ¿qué ha producido en usted la gracia? ¿Tiene agradecimiento? ¿Tiene alegría de tener a Jesús? Y dice, lo tengo a Él, lo tengo todo. No voy a entrar en discusiones vanas, en palabrerías, en contiendas, cosas que no edifican, sino que más bien tengo el corazón lleno de alabanzas y de esperanza en aquello que según el apóstol Pablo a Tito le llama la esperanza bienaventurada. Una esperanza de que Él regresará, de que así como los ángeles dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así volverá como le habéis visto. Y el Señor nos ha de llenar el corazón con estas bellezas. Pero en cuanto a blasfemias, antes de concluir, quisiera llamar la atención de todos nosotros, porque las blasfemias no solo son palabras. Nosotros leemos en el libro de Job, capítulo 1, versículo 5, lo siguiente, que aquel hombre era justo y temeroso de Dios, Job, y tenía 7 hijos que hacían fiestas. Y él pensaba, quizá en esas fiestas mis hijos han blasfemado a Dios en sus corazones. No necesariamente con algo que dijeron. Quizá han blasfemado en sus corazones. ¿Y qué hacía él? Ofrecer a Dios sacrificios pidiendo perdón por los pecados de sus hijos. Bueno, hay blasfemias que se pueden hacer contra Cristo y su iglesia. Todo aquel que dañe la iglesia de Cristo está en un sentido blasfemando. Bueno, por eso dice la Sagrada Escritura, el que destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios nos libre, y pidámosle así, Señor, líbrame. Yo puedo tener muchos errores y pecados y torpes y tropiezos, pero líbrame de hacer algo contra la iglesia de Cristo. Porque el que destruyere el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice, un templo santo, Dios le destruirá a él. Y entonces hago esta pregunta a cada uno de ustedes, porque ya yo me las hice a mí. ¿Le ha llevado su conocimiento bíblico a una gozosa doxología? ¿Le ha llevado lo mucho que usted sabe de la Biblia a levantar sus manos en alabanza a Dios, a arrodillarse en la soledad, en asombro por el Dios tan maravilloso? Y esto se los dije una vez a los que están llevando el seminario teológico. Cuidado, cuidado, cuidado. Se llenan la cabeza de mucho conocimiento y el corazón se les encoge. Tiene que ser todo lo contrario.
Entre más saben de teología, de historia y de todo lo necesario que tienen que estar preparados los que van a servir a Dios, su corazón tiene que estar cada vez más ardiente por amor por Jesucristo y por Dios el Padre y por su Santo Espíritu. Entonces le pregunto, ¿le ha llevado su conocimiento bíblico que aquí sabe de la Biblia, le ha llevado a esa gozosa doxología, a decir, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos? ¿Tiene usted gozo espiritual? ¿Sabe qué es eso? El naufragio de la fe del que se habla aquí es muy, muy terrible. Hay algunos que naufragan completamente y se muestra que eran apóstatas. Hay otros de los cuales, gloria a Dios que existe esa posibilidad. El Santiago en su carta nos dice que hay quienes logran volver al camino. Bendito Dios, Santiago 5, 19 y 20 dice eso. El que logra hacer que alguien que se extravía vuelva al camino, salva de muerte un alma. Finalmente, vean que aquí el apóstol Pablo dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Yo le hablo a usted, no sé si es cristiano o no, pero yo sé que usted ha visto muy malos cristianos, porque yo los he visto también. No vea esos ejemplos. Vea los ejemplos de aquellos que han sido transformados. Transformados de adentro hacia afuera, pero siguen siendo transformados. Que le pueden decir a usted, Dios me cambió el corazón. Lo que yo antes amaba del mundo y el pecado no me interesa ya para nada. Lo que antes no me interesaba, que era conocer a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Lo que antes no me interesaba, que era conocer la ley para agradarle a Él, ahora es mi delicia. Ahora me deleito en su palabra y quiero entenderla mejor. Vea esos buenos ejemplos, porque eso que les pasó a ellos le puede pasar a usted, si tiene fe en Jesús. Dios es un Dios clemente. Y entender eso. No fue simplemente que Dios dijo, olvidemos lo que pasó. Él entregó a su Hijo para que su Hijo inocente pagara por el pecado de su pueblo, por el pecado de los creyentes. Si esto no le lleva a adorar a Dios, nada lo lleva a adorar a Dios. Si usted lo entiende, adorará a Dios con todo el corazón. Vamos a orar.